Una armadura es una estructura compuesta de elementos esbeltos unidos entre sí en sus puntos extremos, las cuales están diseñadas para soportar cargas y por lo general son estructuras estacionarias que están totalmente restringidas. Los elementos que conforman la armadura se unen en sus puntos extremos por medio de pasadores lisis sin fricción localizados en una placa llamada placa de unión, o por medio de soldaduras, remaches, tornillos, para formar un armazón rígido. Como los elementos o miembros son delgados e incapaces al soportar cargas laterales, todas las cargas deben estar aplicadas en las uniones o nodos. Se dice que las armaduras rígidas sí están diseñadas de modo que se deformarán mucho bajo la acción en una carga pequeña. Como anteriormente dicho, es una estructura compuesta de elementos esbeltos unidos entre sí en sus puntos extremos de los elementos usados comúnmente en construcción. Consisten en puntales de madera o barras metálicas. En particular, las armaduras planas se sitúan en un solo plano y con frecuencia se usan para soportar techos y puentes. Las armaduras que se muestran en esta figura es un ejemplo de armadura típica para soportar techos. En esta imagen, la carga de techo se transmite a la armadura en los nodos por medio de una serie de largueros, como es en la carga que actúa en el mismo plano que estas armaduras, como se ve en las siguientes imágenes. El análisis de su fuerza desarrolla que los elementos de la armadura sea bidimensional. En caso de un puente, como es mostrado en esta imagen, la carga que tiene es sobrecubierta, se transmite primero a los largueros, luego a las vigas de plano de piso y finalmente en las dos armaduras laterales del soporte igual a la armadura del techo, que las cargas de una armadura de los puentes son complanares, como se ve en esta figura. Cuando las armaduras de un puente o techo se extienden por grandes distancias, comúnmente usando un soporte o rodillo para soportar un extremo, por ejemplo, en el nodo de estas imágenes. Este tipo de soportes permite la expansión o la contracción de los elementos debidos a los cambios de temperatura o la aplicación de las cargas. Por ejemplo, en las construcciones de estas armaduras Warren es evidente el uso de placas de unión metálicas. Existen otro tipo de elementos, como son los elementos de fuerza cero, que se usan para incrementar la estabilidad del módulo durante la construcción y proporcionar soporte diciendo si se modifica la carga aplicada. Por lo general, los elementos de esta fuerza cero de una armadura se pueden encontrar por inspección de cada uno de sus nodos. Considerando la armadura mostrada en esta imagen, se trata de un diagrama de cuerpo libre del pasador situado en el nodo A. A la de esta figura se advierten los elementos AB y AF, como se muestra en este diagrama. Son elementos de fuerza cero. No podemos haber llegado a esta conclusión si hubiese considerado los diagramas de cuerpo libre de los nodos F y B, porque simplemente hay 5 incógnitas en cada uno de estos nodos. De modo, se considera este diagrama cuerpo libre del nodo de esta imagen. Cada uno de estos nodos se ve de nuevo en el DC y DE. Son elementos de fuerza cero. A partir de observaciones, podemos concluir que si solo dos elementos forman una armadura, no se aplica ninguna carga externa o reacción de soporte al nodo de los elementos. Estos elementos deben de ser fuerza cero, por lo tanto, la carga sobre la armadura que aparece en estas figuras están soportando solo 5 elementos que se muestran en estas últimas imágenes. Las armaduras, sus materiales también pueden ser diseñados haciendo uso de distintos de materiales como el aluminio, el acero, la madera, entre muchos otros. Las uniones pueden ser caracterizadas por ser rígidas,
o articuladas. En el caso de las armaduras de nodos articulados, la flexión siempre se es despreciable cuando las cargas que deben aguantar la armadura se encuentran aplicadas directamente en los nodos. En esto se conectan las barras metálicas. Una estercha también se define como una armadura de canto de carácter variable de dos aguas. Las primeras armaduras que se conocen en la historia de la humanidad fueron fabricadas basadas en madera. Los griegos ya utilizaban armaduras de este tipo de material para realizar construcciones de algunas casas y edificaciones diversas. En el año 1570, la arquitectura italiana de André Palladio puso en circulación un manuscrito en el cual incluyó las instrucciones con las cuales se podían llevar a cabo las construcciones de puentes haciendo uso de materiales de madera. Las partes de una armadura estructural normalmente son la cuerda inferior, que se compone por la línea de miembros más baja que se origina en un apoyo hacia otra, similar a la cuerda superior. El máximo esfuerzo de la cuerda inferior de armaduras, específicamente las armaduras triangulares, es establecido en la parte adyacente al apoyo. La cuerda superior, por otro lado, tiene una línea de miembro alto y encuentra una extensión desde el apoyo hacia el otro, atravesando la cumbrera. En las armaduras triangulares, su máximo esfuerzo de esta cuerda sucede normalmente en el miembro contiguo al apoyo. Luego están los tirantes, que son los miembros que se someten a la tensión basándose en la clase de los esfuerzos. Los miembros del alma también son conectados contra las cuerdas inferiores y superiores. Pueden ser llamadas verticales o diagonales, tomando en cuenta la posición en la que se encuentran. La cumbrera o junta de talón es en la que se encuentra el apoyo de una armadura triangular. Por otro lado, la cumbrera se posiciona a la junta de pico más alto. Existen también los puntuales, que son tomados en cuenta los tipos de esfuerzos. Los tirantes se definen como aquellos miembros que se someten a comprensión. También los nodos. Los nodos son el punto de los cuales los miembros del alma se conectan junto a la cuerda inferior o a la cuerda superior. El panel es una parte de la armadura que se localiza justo en el medio de las dos juntas consecutivas de la cuerda superior. El laguero del techo es la viga que se origina de una armadura terminando en otra, tomando descanso de la cuerda superior. Por último, tenemos entreeje o nave. Estos son en la zona del techo, que se extienden entre dos armaduras, tomando en cuenta que dos largueros del techo se extienden cada desde una armadura hacia otra armadura. Entonces, la longitud de la nave es la misma que corresponde a la del larguero del techo, sin importar la configuración que se tome en cuenta. La carga del techo es transferida a los nodos de la armadura y normalmente a través de los largueros. Tipos de armaduras. Se clasifican de acuerdo a los diferentes sistemas de triangulación y constan de subelementos triangulares que están apoyados de manera que se impida todo el movimiento. Las armaduras pueden tener claros simples o continuos y los miembros de los extremos pueden ser verticales o inclinados. Un tipo de armadura que tenemos es las armaduras planas, que están contenidas en un solo plano, al igual que sus cargas, y pueden utilizarse para sostener puentes. Otro tipo de armaduras que tenemos es las armaduras especiales, que estas no están contenidas en un solo plano, al igual que sus cargas, y pueden usarse para molinos de viento. Otro tipo de armadura sería la armadura tipo A o la armadura de montaje maestro. También tenemos lo que es la armadura tipo Pratt, y esta se adapta mejor a la construcción de acero que de madera. Se caracteriza por tener las diagonales perpendiculares a la cuerda superior y la cuerda inferior en tensión. Es una de las más empleadas para techos. Otra que tenemos es la armadura tipo Howe. Es la inversa de la Pratt y sus ventajas están en que sirve para cargas livianas, las cuales pueden revertirse como la carga de viento y funciona de manera similar que la primera. Otra que tenemos es la armadura tipo Warren. Esta tiene la ventaja de que los elementos de compresión y tensión en el alma de la armadura
tienen igual longitud y resultan en una relación peso claro muy ventajosa en términos de costo por luces pequeñas. También tenemos la armadura de cuerda y arco. Esa se emplea en garajes, casas de campo, gimnasios y hangares pequeños. Otra es la armadura tipo Fink. Esta se utiliza para techos con pendientes fuertes y es más económico porque la mayoría de los miembros están en tensión, mientras que los sujetos a compresión son bastante cortos. Otra armadura es la armadura tipo Mansard. Es una variación de la armadura Fink con la ventaja de reducir el espacio no usado a niveles de techos, pero que las fuerzas en la cuerda superior e inferior se incrementan debido a la poca altura de la cercha entre la altura y claro de la armadura. Otro tipo de armadura es la armadura tipo tijera. Esa cercha a dos aguas cuyas barras de tracción van desde la base de cada cordón hasta el punto medio del otro cordón superior. También tenemos la armadura tipo dientes de sierra, que se usa principalmente para los talleres y su propósito es ayudar a la distribución de luz natural sobre las áreas de piso cubiertas. Se puede llegar a tener claros de hasta 15 metros y este tipo de armaduras es forma asimétrica así como sus cargas. Otro tipo sería la armadura tipo Pull-on-Sew, y como lo hemos visto existen diferentes tipos de armaduras con sus ventajas y desventajas, pero mediante un estudio de cargas la que mejor se puede trabajar y construir es la armadura de Pratt. Hola, buenos días. Vamos a hablar acerca del método de los nodos. Bueno, el método de los nodos lo que hace es analizar la armadura tomando en cuenta el equilibrio de cada uno de los nodos que la componen. Para que el método sea práctico hay que seguir un cierto orden. En primero hay que dibujar el cuerpo libre de la estructura señalando todas las fuerzas externas. En segundo, hay que analizar la armadura como cuerpo rígido en equilibrio y determinar las reacciones. Pero para esto se tiene que considerar las variables B, R y J, donde B es igual al número de fuerzas actuando en los elementos de la armadura, R es el número de reacciones, J es el número de nodos. Y para esto, si B más R es menor que 2 veces J, la armadura es inestable. Si B más R es igual a 2 veces J, la armadura es estáticamente determinada. Y si B más R es mayor que 2 veces J, la armadura es estáticamente indeterminada. Para empezar el análisis de los nodos, seleccionado un nodo en el cual haya máximo 2 incógnitas. Después se debe de realizar un diagrama de cuerpo libre en el nodo seleccionado y aplicar las ecuaciones de equilibrio, recordando que las fuerzas en el nodo son un sistema de fuerzas coplanar y concurrente, como aquí se puede observar. El sentido de las fuerzas desconocidas se determina por la inspección. Si el resultado de las ecuaciones es positivo, la suposición fue correcta. Si el resultado es negativo, será necesario invertir el sentido de la fuerza. Y como último paso, es repetir los pasos 3 y 4 hasta haber realizado todos los nodos de la armadura, como aquí se puede observar. Y como conclusión, la aplicación es simple ya que considera el equilibrio de los nodos como una partícula, pero la desventaja es el tiempo en el que se requiere para aplicarlo, sobre todo a las armaduras grandes. Gracias por su atención.